Bienvenidos a otro video de tu zona de trading. En el día de hoy voy a estar haciendo un análisis de mercado y les voy a estar mostrando cómo podemos hacer para poder fusionar los conceptos de trading institucional a la estructura de mercado, ya que estos días me he dado cuenta la importancia que esto tiene. Para comenzar, vamos a estar haciendo un análisis de un pequeño periodo de tiempo para que podamos ir observando cómo la dirección va a ir mejorando mucho viéndolo de esta manera. En principio, vamos a observar desde estos días para poder ir observando cómo la estructura de mercado va haciendo lo suyo en el precio. Primero que nada, podemos observar cómo estos días, que como en mi video anterior había subido, había colocado una operativa en profit el día jueves. Pero voy a hacer un análisis general y para eso voy a empezar desde estos 2 días. Vamos a empezar analizando en principio la estructura del mercado. Para empezar, podemos ver cómo el precio el día lunes 8 nos tomaba este low para después hacer un cambio de estructura. Como siempre les recomiendo, para poder seguir la acción de precio con más facilidad, podemos usar esta herramienta que nos va a permitir ir viendo cada movimiento del mercado en más detalle. De esa manera, podíamos observar cómo el precio iba formándose y podemos ver que a partir de acá hubo un cambio de estructura claramente en la temporalidad de una hora. Entonces, analizando lo que seguía del precio, podíamos observar que desde este punto a este punto el mercado nos tomaba un high que hacía que fuera válido el cambio de estructura que se iba a dar a continuación. Como el precio con este movimiento todavía no nos había superado este low en la temporalidad de una hora, siempre nosotros vamos a esperar a ese movimiento que nos supere el low para poder confirmar en este caso el cambio de estructura, ¿verdad? Por lo tanto, observando el precio, ahora sí, habiendo tomado este high, podemos ver que el precio nos formó este order block que vemos por acá, totalmente válido, y de hecho las temporalidades más pequeñas pudimos encontrar las otras confirmaciones que faltaban para meter el trade. Siempre el mercado va a ir en busca de liquidez, por lo tanto es muy probable que en este tipo de entradas siempre veamos cómo el mercado supera el low más cercano. Por lo tanto, observando lo que el precio seguía haciendo, como podemos ver, este día nos daba oportunidad para vender. Pudiendo observar lo que el precio hacía, podíamos encontrarnos ya en este día jueves, que fue el día de las fundamentales. El precio, después que sale la fundamental, toma los últimos highs de los días anteriores, pero al mismo tiempo, en la temporalidad de 15 minutos, nos daba este cambio de estructura que nos permitía tomar este trade. Este de acá no lo tomé, pero sí lo observé, sí lo tengo identificado, y es bueno que nosotros siempre vayamos identificando los conceptos, la estructura, los order block, los order block en quiebre, cómo el mercado se va moviendo, para poder ir generando experiencias en nuestra mente y entonces cuando estemos frente al escenario correspondiente nos podamos dar cuenta con más facilidad. Después que el precio había tomado el low de este último low, el precio nos forma un high, luego nos forma un low, y si bien luego en estos días el precio no dio la información suficiente como para que yo me sintiera cómodo, muchas veces esto sucede y por ahí ustedes o hasta a mí en principio me pasaba que no lo sabía interpretar y por lo tanto, bueno, estos días buscaba operación y son los días en los que los traders más pierden. En sí, estos días es bueno siempre tener la paciencia de esperar para poder seguir observando lo que la acción del precio va haciendo. Por lo tanto, una vez que estábamos en el martes, podíamos ver cómo el precio nos rompía esta estructura. Si bien a mí lo que todavía no me llevaba a tomar ninguna decisión era que no había tomado este último high, por lo tanto me hubiera gustado que hubiera tomado el high para después hacer el cambio de estructura. Pero si bien eso no sucedió, lo que sí hice fue identificar este order block en quiebre y por más allá de que este día no tomé ninguna entrada, pudimos ver cómo el precio se encontraba por debajo de este order block en quiebre. Creo que sí tomamos entrada o no tomamos entrada. Realmente no me acuerdo, pero sí se ve muy bello cómo el precio pasa por debajo de ese order block en quiebre y nos hace este movimiento bajista. Como ven, todo lo que estoy mostrándoles es estructura del mercado con conceptos de trading institucional. Para mí, el mercado tiene un movimiento natural único
y eso es algo que a los años, con todos estos años de experiencia, he podido realmente reafirmar esta postura que tengo de que el mercado tiene un movimiento natural y que todos los conceptos de trading institucional vinieron a darle una precisión, a darle una estructura en cuanto a las temporalidades, en cuanto a los conceptos, a la precisión, el horario el cual operamos, que eso tiene que ver más con el sistema manual de vallas, y muchos otros conceptos como la toma de liquidez, ¿verdad? Así que siguiendo con lo que es la estructura de mercado, podemos ver cómo el precio nos hacía este movimiento y luego nos hacía este otro movimiento. Siguiendo lo que el precio va haciendo, podemos ver que el día de hoy el precio en el oro se encontraba de esta manera. Muchos de ustedes cometen el error, al igual que yo en principio, de creer solo porque hay una toma de low, simplemente vamos a buscar compras. Y eso es algo literalmente erróneo, ya que nosotros tenemos que observar cuál es el escenario en general del mercado para poder ver si realmente el precio se encuentra para vender o comprar. Y en este caso nosotros podíamos ver que la estructura de mercado era totalmente bajista, pero no solo eso, sino que al momento del mercado abrir la sesión de Nueva York, el precio se encontraba por debajo de este order block, se encontraba tocando el order block, mejor hablado. Que como pasé al grupo, podíamos ver, de hecho, aprovecho este momento para decirles que hay un grupo de Telegram totalmente gratuito donde mando todas mis entradas, comparto información de valor, mentalidad y todas esas claves que me han llevado hoy a tener los resultados que tengo. En el 2023 retiré 5 cifras dólares de las cuentas de fondeo y este año espero realmente poder alcanzar nuevos máximos, así que voy por muchísimos más en fondeo, por muchísimo más en retiros, así que toda la información que comparta de manera gratuita la voy a estar pasando a Telegram, así que van a tener en el canal, van a tener el link de Telegram y el link de YouTube, de Instagram, para que puedan conectarse. Así que sigamos con lo que va siendo estructura de mercado fusionada con lo que tiene que ver con los conceptos de trading institucional. Como podemos ver los order block en quiebre, podemos ver los order block, podemos ver las tomas de high, las tomas de low, y de esa manera encontrar una dirección muchísimo más precisa. Vamos igual a hacer esto mismo al eurodólar, ¿ok? Lo vamos a hacer en eurodólar y lo vamos a hacer también en el GBP USD. Hoy lo vamos a hacer en la temporalidad de 1 hora. Si veo que les gusta mucho este tipo de videos donde me voy a poner a analizar qué es lo que el precio fue haciendo durante tiempos anteriores, quiero que le den like y que, bueno, que comenten para que pueda seguir subiendo este tipo de contenidos. Vamos a lo que es el euro dólar. En el euro dólar nosotros podíamos observar, vamos a empezar desde acá. Tampoco quiero empezar desde muy atrás porque quiero hacer un video de 15, 20 minutos máximo, pero empezando desde acá podemos ver que viendo la estructura del mercado en la temporalidad de 1 hora, que de hecho paso a decirles que me parece la más importante de todas para hacer un trading scalping intradía, podemos ver que el mercado desde este punto venía bajando de esta manera y observando desde acá podemos ver que el mercado toma un low y después de tomar ese low nos hace un cambio de estructura, ¿verdad? Siempre hablando a periodos de corto tiempo y hablando de la temporalidad de 1 hora. Podemos ver que a partir de ahí el precio viene, ¿sí? Nos hace este movimiento y acá nos termina de confirmar el cambio de estructura. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar más a detalle, podemos identificar claramente este order block y también podemos ver que se daba en la sesión de Nueva York. Por lo tanto, este cambio de estructura válido más el order block nos hubiera dado una dirección de una manera muy sencilla. Por eso hago tanto énfasis en la estructura de mercado. Sigamos. Podemos observar que siguiendo la estructura del mercado, podemos ver que el mercado nos hace este último high y después de hacer este high, el mercado nos hace un low, nos vuelve a hacer un high y cuando nos vuelve a hacer ese high, entonces luego nos hace un cambio de estructura, como lo podemos observar acá. Con este cambio de estructura válido, porque el mercado había tomado un high, entonces se veía un cambio de estructura válido, podíamos identificar de esa manera el order block, que era este de acá. Podíamos observar entonces esta toma de high, podíamos observar el cambio de estructura, podíamos observar el order block que se había formado, cómo el mercado venía, lo respetaba, nos hacía un cambio de estructura. En esta sesión nos daba una toma de liquidez. Si bien este día no operé, podíamos ver que al día siguiente
el precio se encontraba generando este low, lo que nos daba ya muchísimo más claridad sobre lo que estábamos viendo, porque podíamos ver que siguiendo la estructura del mercado, el precio había venido, había hecho esto, nos había generado este high, nos había generado este low, pero al mismo tiempo nosotros éramos conscientes de que por debajo de este low había liquidez, que de hecho si nosotros observábamos, esa liquidez estaba hace días en esa zona de ahí y era muy, pero muy probable de que el mercado fuera a buscar esa liquidez ya que se había dado el cambio de estructura y otros muchos más, otros conceptos. Por lo tanto, viendo el mercado en la temporalidad de una hora, podíamos observar que nosotros teníamos, a partir de que había generado este low este día, podíamos ver que el mercado tenía un order block. Y acá es cuando yo digo que es muy importante entender la importancia de la estructura de mercado. Porque si nosotros no le diéramos la importancia a la estructura de mercado, quizás nosotros hubiéramos tomado en cuenta, ay, bueno, toma este low. Y como toma este low del día anterior, voy a buscar compras. Entonces, así no funciona. Realmente tenemos que pensar un poco y primero que nada ver la estructura de mercado, ver cómo se van dando los order block, order block en quiebre, todos esos conceptos, y ver el tema de la liquidez y siempre hacerle caso a la estructura del mercado. Porque si nosotros vemos que el mercado nos forma un low, que hay liquidez, que vemos el order block, eso significa que está bien lindo para vender. En este caso acá, como podemos observar, se dio una linda venta en este punto. Podríamos haber hecho algo como esto y haber buscado los lows que el mercado iba a tomar. Así que de esa manera podemos ir viendo cómo vamos implementando la estructura de mercado y nos va dando esa guía, ¿verdad? Ese suelo para nosotros poder de esa manera sentirnos más seguros al momento de aplicar todos los conceptos. Siguiendo con lo que el mercado venía haciendo, nos podemos dar cuenta que el día martes, o sea, el día de ayer, el mercado nos generaba este movimiento que podemos seguir, ¿verdad? Este movimiento acá. Y este día el mercado no nos daba mucha información. Pero ahora, el día de hoy podíamos observar que el mercado se encontraba en este punto de acá y por más que el mercado estuviera tomando un low, nosotros teníamos que entender que aparte de esa toma de low, acá había un order block que era este de acá y también podíamos observar, ya que esto es el último ejemplo del euro dólar, voy a bajar a la temporalidad de 15 minutos y podíamos observar cómo en la temporalidad de 15 minutos el mercado tomaba estos highs del mismo día. Y acá entra una vez más la estructura del mercado, porque si nosotros nos ponemos a ver, primero que nada, acá tenemos un hermoso order block, luego tenemos esta toma de high del mismo día y aparte de eso, haciendo un seguimiento de la estructura del mercado, porque podemos ver que el mercado viene, hace esto otro, hace esto, y acá tenemos lo que el mercado viene, toma ese high del mismo día, vuelve y a partir de acá hace un cambio de estructura, que era un cambio de estructura válido, porque el mercado había tomado un high en la temporalidad esta, había tomado un high para después cambiar de estructura, lo que hacía que ese cambio de estructura fuera válido y de esa manera podíamos observar que teníamos este movimiento bajista que se había llevado a estos lows y lo único que teníamos que esperar era que el precio se volviera para poder colocar un trade. Como yo siempre digo, cuando nosotros observamos el inicio del impulso y observamos esto quiere decir que en una temporalidad más pequeña, acá hay un order block que probablemente está siendo mitigado. Entonces nosotros podemos ver el order block, que es ese de ahí, en esta temporalidad se ve formado desde ese lado, pero algo que yo siempre digo, que cuando un order block es mitigado, a mí me gusta tomar el order block siguiente, que es este de acá. Como podemos ver, el mercado viene, nos hace un impulso acá. Si nosotros nos ponemos a ver, el mercado nos hace un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso. Y ahí, literalmente, en ese order block, fuera la entrada perfecta para uno tomar de esta manera, ¿verdad? Tipo, hubiéramos tomado de esta manera. Así. Hubiéramos hecho así de esta manera. Siempre buscando los últimos lows, que en este caso fue este acá, y claramente podríamos haber sido algo más preciso con el stop loss. Hay personas que por ahí lo hubieran tomado, les gusta más un riesgo-beneficio más bueno, hay otras que probablemente la hubieran dejado así. Así que bueno, lo importante es entender la estructura de mercado e ir viendo cómo el precio
va haciendo lo suyo con los conceptos que damos. Aparte de eso, les voy a mostrar el GBP-UCD. Espero que de verdad puedan ir interiorizando los conceptos, que puedan ir interiorizando la estructura de mercado, cómo les puede ayudar a mejorar su dirección. Y bueno, como les dije, espero que todo esto les esté ayudando. Y síganme en Telegram. Y bueno, voy a estar compartiendo mucha información, voy a seguir compartiendo análisis, voy a seguir compartiendo. La idea es que todos acá podamos ganar, que todos podamos estar fondeados con la mentalidad correcta y sobre todo, porque algo que aprendí, no solo es bueno tener una buena mentalidad de disciplina, paciencia, saber perder, saber operar una vez sola al día, sino que también es bueno tener un buen sistema. Es sumamente importante tener un buen sistema y por eso les vengo a mostrar esto para que puedan seguir mejorando. Así que vamos a ver el GBP, vamos a ver la última parte, nada más para que puedan ver cómo esto ayuda un montón. Podemos ver que en el GBP, haciendo la misma técnica, viniendo y observando la estructura del mercado, podemos ver este low, podemos ver que el mercado nos genera este high, y después de eso podemos ver cómo el mercado nos sigue generando este movimiento, y con este nos supera el último high. Después que el mercado supera el último high, nosotros vemos que hace un cambio de estructura. A partir de acá el mercado hace un cambio de estructura y en ese punto tenemos dos claves. Tenemos primero que nada el orden bloque en quiebre, ¿ok? Y por otro lado tenemos lo que vendría siendo el orden bloque, que podemos marcarlo así de esta manera o si quieren pueden agarrar esta, como quieran ser más precisos. Siempre el orden bloque va a ser donde las instituciones pongan su volumen de compra o venta desde un punto para llevar al mercado de un punto A a un punto B. Así que cuando ustedes vean yendo al mercado de un punto A a un punto B, significa que acá hay un orden bloque. Acá hubieron instituciones entrando con grandes cantidades de volumen. Por lo tanto, podíamos ver la toma del low, podíamos ver el cambio de estructura y cuando bajamos a 15 minutos, porque algo que hay que saber hacer es saber si nosotros entramos en el order block o entramos en el order block en quiebre. ¿Qué es lo que hacemos cuando este tipo de escenario se da? Bueno, para eso claramente vamos a tener que bajar a temporalidad de 15 minutos, vamos a tener que bajar a temporalidad de 5 minutos y vamos a tener que confirmar si el order block en quiebre va a ser el que es utilizado o si es el order block. Y de esta manera lo único que tenemos que hacer es venir a 15 minutos y juntar las confirmaciones suficientes. Si en 15 minutos vemos que el mercado toma liquidez de un movimiento anterior y que aparte de eso en 5 minutos nosotros lo vemos al mercado en 5 minutos, de esta manera podemos ver que el mercado nos genera este low, ¿verdad? Nos genera este movimiento. Luego el mercado nos hace un cambio de estructura, ¿verdad? Que aparte de eso es un cambio de estructura válido porque antes de hacerlo se toma este high. Podemos ver que el cambio de estructura tendríamos perfectamente la entrada que fue también las que le mandé al grupo de Telegram. De esta manera se ve esta entrada que realmente es hermosa y de esta manera es como nosotros podemos ayudarnos como guía con lo que tiene que ver con estructura de mercado. Para mí, estructura de mercado es clave literal. Para mí es muy importante, es la base por donde deberíamos empezar todos a analizar para después buscar los conceptos y más cosas que nos vayan a ayudar para la dirección del precio. Así que bueno, espero que les haya gustado de verdad y síganme, únanse a Telegram y démosles que hagamos que este 2024 sea un 2024 donde la rentabilidad esté en nuestras vidas, la consistencia, estemos fondeados y crezcamos en mentalidad y en hábitos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.